Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes por el Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, lo esencial, darle gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios, que debemos de dar gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia, porque nuestro Dios es prioridad número uno. Nuestro Dios es nuestro diario vivir, Él es nuestro diario caminar, Él es el palpitar de nuestro corazón y Él es nuestro respirar, y por Él y para Él somos y fuimos creados. Así, mis amados hermanos, amigos televidentes, yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes por el Dios, y por ese privilegio hermoso que Dios les da también de estarnos sintonizando por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente ya por más de 19 años para canalizar, para trasladar, para desglosar, para llevar la nueva salvación al mundo entero, al otro lado del mar, al otro lado del mundo y a todo rincón de la tierra, por medio de este bendito canal de Alma Visión. Porque, como dice la palabra de Dios, todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. Y obviamente Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes por el Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación, lo cual el mundo entero debe de saber y entender cómo ser librado, cómo ser liberado, para que tengas vida y la tengas en abundancia, tal como dice la palabra de Dios, y también para que le puedas servir a Dios con la mejor excelencia posible. Porque cuando una persona tiene ciertas ataduras, ligaduras, coyundas, o está atado o amordazado, encadenado a ciertas malas mañas, malos hábitos o mal carácter, o también altivez, arrogancia, soberbia o falta de perdón, orgullo, prepotencia, etcétera, etcétera, eso te limita, te impide servirle a Dios con excelencia, y esas personas por lo general no pueden ejercer ningún ministerio porque explotan de repente, son explosivos, porque tienen ataduras, tienen coyundas, tienen ligaduras. Y también no le eches la culpa que porque tu papá es maldiciente, que por eso tú maldices. No, tu papá es uno y tú eres otro, aunque haya sido engendrado por él. Toda persona le entrega su mala maña o su atadura, porque el mismo Espíritu Santo de Dios, en medio de la palabra de Dios, en medio de la alabanza también, o en medio de la oración, te revela, te muestra y te enseña cuáles son tus ataduras o incluso tus debilidades, las cuales te llevan a la atadura, a la esclavitud, para que estés atado, amordazado, encadenado. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios te revela, te muestra y te enseña cuáles son tus deficiencias, cuáles son tus ataduras, tus cadenas, es entonces cuando tú se las entregas a Dios. Pero no puedes tú entregarle tus malas mañas, tus malos hábitos, cuando te la pasas en la iglesia, ya sea en la prédica o en plena oración o en servicio o alabanza dormido, como muchos lo hacen. Y tampoco esperes que de repente Dios te haga libre y de repente Dios te sane cuando te la pasas como un guajolote allí dormido con el buche colgando así. No es así. Tienes que estar enfocado en la presencia de Dios, anhelando, deseando también esa libertad que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Líbrate y libérate de todo quebranto de Dios. Líbrate y libérate de todo quebranto de Dios. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a glosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que sepas, aprendas y entiendas por medio de la palabra de Dios por qué te viene el quebranto,
porque has sido muy quebrantado, muy emproblemado. ¿Por qué? Porque muchas de las veces Dios te tiene que quebrantar para librarte o liberarte del orgullo también, de la altivez, de la soberbia, de la arrogancia, y también porque tal vez tú no te quieres someter a la palabra de Dios o al establecido por Dios, incluso no te quieres someter al pastor. Entonces por eso Dios, cuando la gente no entiende, cuando no obedecen la palabra de Dios, no hacen caso a consejería del pastor también, ni a ninguna palabra de Dios, y quieren vivir la vida como un libertinaje y hacer como les dé la gana y vivir a su manera y no a la manera de Dios, entonces viene el quebranto de Dios. Entonces Dios los quebranta porque no quieren entender de ninguna forma. Y el pueblo de Dios debe ser sabio, entendido, para no tener que pasar por algún quebranto, para no tener que pasar por eso, sino solamente obedecer a Dios. Y hacer como Él habla, hacer como Él dice, atender a la palabra de Dios, vivir la vida a la manera de Dios, que es todo fácil, nada complicado en absoluto, ni imposible tampoco. ¿Para qué? Para que vivas bien. La gente tiene la mala costumbre de pensar también y decir que cuando tú obedeces la palabra de Dios es para hacerle un bien a Dios. Y no es así. Lo mismo cuando se te habla y se te dice que te congregues en la casa de Dios fielmente, con fidelidad, con constancia, piensas que le va a hacer el favor al pastor con venir a la iglesia. Ni al pastor terrenal, ni al pastor de pastores le va a hacer el favor y el bien te lo haces tú cuando tú buscas a Dios, cuando le das la prioridad a Dios para no ser quebrantado, para que después no lamentes, para que después no te quejes y para que después no se oiga, como dice la palabra de Dios, el lloro y el crujir de dientes y el lamento. Por eso miramos muchas de las veces que la gente, en vez de corregir lo deficiente, ponerse a cuentas con Dios o vivir la vida a la manera de Dios, obedecer a Dios, ser temeroso de Dios también, quieren no cambiar, quieren vivir igual como eran el mismo perverso, el mismo depravado, el mismo corrompido o corrompida del mundo. Quieren seguir siendo así y quieren que con pura oración, llevársela con pura oración y cubrir con la oración toda la pudrición que hay abajo sin hacer nada al respecto. Y no tiene que ser así. Tienes que sacar toda tu pudrición y soltarla y aventársela a Dios y decirle, como dice la palabra de Dios, esta es mi carga, Dios mío, no puedo con ella, y se la sueltas a Él, como dice la palabra de los Salmos, echa sobre Jehová tu carga. Toda la pudrición, toda la corrupción, todas las cadenas, los yugos, las ataduras, las malas mañas, los malos hábitos, el mal vocabulario, lo iracundo, lo explosivo, lo odioso, lo peleonero, lo contencioso, suéltaselo a Dios, entrégaselo a Dios, porque así dice la palabra de Dios. A eso venimos a la casa de Dios, a soltar y a entregarle a Dios nuestras deficiencias, lo que parece imposible para nosotros o lo que no podemos soltar, lo que no podemos dejar, la mala maña, el mal carácter o el vicio de que no puedes dejar también. Venimos a la casa de Dios y lo ponemos delante de Él, se lo entregamos a Él y se le dice a Dios, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes, tú me puedes hacer libre ahora, al momento, al instante, tú me puedes quitar esta cadena, tú me puedes desatar de esta maldición, de este vicio, de esta brujería, de este mal vocabulario, de esta boca maldiciente que tengo y de esta boca de mazacuatas y de ratones y de tacuaches que aviento a diario y de toda mala palabra que sale de mi boca. Y obviamente Dios te va a hacer libre, Dios te va a soltar, Dios va a romper toda la cadena, todo el yugo, toda la atadura, o entregarle también las maldiciones que andas arrastrando, las hereditarias o generacionales desde el vientre de tu madre, en la línea de sangre de tu padre, o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación. Eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. Al templo, a la casa de Dios, venimos a encontrarnos con Dios, a ponernos a cuentas con Dios, a entregarle a Dios
nuestras deficiencias, a entregarle a Dios nuestras cadenas, yugos, ataduras, a entregarle nuestro mal carácter, a entregarle ese odio también, ese rencor, ese resentimiento, esa amargura, esa tristeza, ese dolor o todo lo que te agobia, lo que te atormenta, a entregárselo a Dios. Por eso también dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os aliviaré la carga y os haré descansar. Y también nuestro Dios quebranta a la gente soberbia, a la gente altiva, a la gente arrogante, a la gente contumaz y también a la gente prepotente. Los que en vez de darle honra y gloria a Dios, se dan honra y gloria a ellos y dicen: con mi esfuerzo, con mi trabajo logré esto, con mi estudio logré esto. No, lo lograste con Dios, porque fue la voluntad de Dios, porque a Dios le plació haberte dado eso. Porque es Dios el que da tanto el poder, el querer como el hacer. Él da la sabiduría, Él da la inteligencia, Él da todo. Y todo lo que poseemos viene de Él. Y todo proviene de Él. Y por eso es que nosotros debemos de entregarle a Dios todo eso, para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. Porque también cuando la gente tiene alguna atadura, algún yugo, alguna cadena, eso le impide servir a Dios con excelencia y te impide ser feliz completamente y te impide tener paz en medio de la tormenta, como dice la palabra de Dios, que Él nos da paz en medio de la tormenta. Pero cuando tú eres altivo, arrogante, soberbio y no le entregas tus cadenas, tus malas mañas, tus ataduras, o incluso no reconoces que estás mal, que vas por mal camino, que lo que haces no es de Dios y que le estás dando la prioridad a todo menos a Dios y tú no reconoces, entonces Dios te tiene que quebrantar para que lo reconozcas a Él. Por ejemplo, ¿qué pasó también con Amán? El general, ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo tuvo que quebrantar, lo tuvo que mandar al río donde estaba sucia el agua, a zambullirlo allí 7 veces. ¿Para qué? Para quebrantarlo, para moldear su carácter, su soberbia y su altivez. Y de la misma forma también a Nabucodonosor. ¿Qué lo hizo? Lo tuvo que quebrantar como un animal bruto, carnal y animal, como un buey, hacerlo que tragara hierbas, que estuviera expuesto al sol, al sereno. ¿Para qué? Para quebrantarlo, para quebrantarle para quitarle ese yugo, para quitarle esa altivez, para que reconociese que solo Dios, y solo Dios es la prioridad número 1. Y de la misma forma, el hombre que gritaba y que decía: voz de hombre y no de Dios, ¿qué sucedió? Lo quebrantó también y lo tumbó, azotó muerto y se lo tragaron los gusanos. Porque Dios tiene que hacer, cuando nosotros no queremos entender por medio de su bendita palabra, no queremos someternos, no queremos sujetarnos, nos tiene que hacer como un animal bruto, porque toda persona que no se sujeta a Dios, a lo establecido por Dios, viene a ser como un mulo, como dice la palabra de Dios, un mulo, bruto, animal y carnal. Y también mula, y bruta y carnal y animal, como dice la palabra de Dios. Es muy importantísimo también que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este. Miramos todo lo que está pasando y oímos que se están muriendo muchos pastores y que son jóvenes, dicen, y que están muriendo que por el virus y que están muy enfermos de virus y todo eso. Dios tiene que quebrantar, porque no quieren entender de que los celulares no deben de estar en la casa de Dios, porque es templo de Dios. No es oficina de telégrafos, no es mercadería, no es convention center. Y la gente no quiere entender, y el mundo entero sacó las Biblias y tiene todos los celulares, y luego la alabanza toda la tienen que controlar con el celular. Y es un pretexto para no quitarse el celular, porque ese es su Dios de ellos. Porque el mundo entero está poseído ya por el celular, ese es su Dios, y por eso Dios está quebrantando. Y aunque no tengo sign de profeta, pero todo lo que hablo se cumple, y el quebranto de Dios en la tierra, en las
plagas no van a cesar hasta que el mundo entero sea sabio y entendido y vuelvan del corazón a Dios en vez de la espalda, como el mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Y si estoy diciendo mentiras, si lo que estoy hablando y enseñando es mentira, que me trague la tierra ahorita, por falso, por mentiroso, por hipócrita, por decir que así es y no es así, o por decir que Dios dice y que Dios habló y Dios no habló nada. Es muy importante que aprendamos y entendamos todo esto, porque al pan, pan y al vino, vino, la verdad. Y todo el mundo se queja, y es que ya las gentes se están divorciando, los cristianos. Tristemente el porcentaje de divorcios es más de cristianos que los del mundo. Sí, porque tienen sus amiguitos de Facebook y de Instagram donde chatean, y cuando el esposo se va a la calle o a alguna parte o a trabajar, mientras chatean con otro, y al último ya se fueron con el otro o se van con el otro, y ya cuando viene el esposo o la esposa ya están como la gallina, ya se sacudieron y ahí están ya en casa otra vez, pero haciendo todo lo que le desagrada a Dios. Y eso es muy importante que la gente aprenda y entienda, porque no hay ninguna necesidad de que Dios te quebrante, o de pasar por un gran problema, por una gran plaga, por un gran peste, por un caos, por una tremenda tribulación. No hay necesidad, simplemente caminar derechos con Dios, caminar por la senda de justicia, por el camino angosto a la salvación, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad y a toda justicia, y tomando la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Eso es muy importante que el pueblo aprenda y entienda, para que sean librados y liberados de todo quebranto de Dios. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos todo lo que Dios habla y cómo quebranta a Dios. Y para esto vamos a ir a Isaías. Isaías capítulo 8 y versículo 1, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz, nombre largo. Y dice el 2, dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y dice el 3, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. Y dice el 4, versículo 4, miren lo que dice: porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, oigan, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo, oigan, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y regocijó con Rezim, oigan, y regocijó con Rezim y con el hijo de Remalías. Y dice el 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y dice el 8, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, oigan, para ahogarlos, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Y dice el 9, reuníos pues, y seréis quebrantados, oigan, reuníos pues, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Y dice el 10, tomad consejo
y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase, oigan esto, que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, y dice el 12, y ya vamos concluyendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y dice el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Y dice el 14, ya vamos a concluir con el 15. Y dice el 14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y dice el 15, y con este concluimos. Y dice el 15, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Esta es palabra de Dios, pura, sobre sus hijos, sus nueras, sus yernos, nietecitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, en toda actividad o ministerio, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite, y actives en ella todo don, toda habilidad, toda capacidad, todo talento de tu Santo Espíritu, y úsala poderosamente, bendito Rey de la Gloria. Fluye, Santo Espíritu de Dios, en ella como río de agua viva, como río poderoso, y nunca será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Nunca habrá virus, no habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades, nunca faltará pan sobre su mesa, nunca cesará la harina ni el aceite, nunca le faltará ropa, calzado, ni techo ni vivienda, por cuanto tú de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, cuidándolos, guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndolos, prosperándolos y dándoles salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún, y trayéndolos a tus caminos. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo, ministerio o actividades frío y chicais que transite. Y así mismo, Padre bendito, permanezca esta tu hija para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre. Y así mismo, Padre bendito, supliéndole y saciándole todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo financiero, físico, mental, emocional, que nunca falte pan sobre su mesa, ni sobre la mesa de su familia, que nunca cese la harina ni el aceite, que nunca le falte ropa, calzado, ni techo, ni vivienda, y así mismo multiplícale al 100 por uno, al 1000 por uno, al millón, al billón, al trillón por uno en sus bienes y finanzas y en todo lo que posee. Nunca habrá virus, nunca habrá plagas, ni pestes, ni malestar, ni enfermedad de ningún índole, por cuanto tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas, porque tú eres su escudo y su galardón. Tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien la ciñe de poder, quien adiestra las manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que des una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, sanidad, liberación, restauración y regeneración tuya, y llénala, tócala, satúrala. Ashibaka tikobariba abarabashabi, imbiri miomo romiro mikobrobo, shabarabakiba, rabarasharababi, amramashibo, urabarabicodaraba, shibribio rabakatiko, imbiri miama ramaramisha, soloroso roquindo, kidaraba shobi, ibiri biomo romiro miko, Kodoroko Tocolivo, Acabarabashibó, y será sanita, libre, próspera y bendita de Jehová desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todos los días de su vida hasta que tú vengas. Bendito Rey de la Gloria. Tiende tu mano poderosa sobre su mamá, sobre su papá,
sobre sus hermanitos, sobre sus tíos, tías, primitos, abuelitos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, esta jovencita tuya nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero, porque tu mano poderosa la sostiene, porque tu Santo Espíritu la alienta, porque todos los días de su vida tú la llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque tú eres su escudo y su galardón, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien la ciñe de poder, quien da estas manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. No habrá plaga, ni peste, ni malestar, ni enfermedad de ningún índole, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión la seguirá, la perseguirá y la alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre de ella y llénala, tócala, satúrala. Ashibara virorra baravika, Kidribió, mano poderosa sobre esta tu hija amada. Y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre su esposo, sus hijos, sobre sus hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio o trabajo o vehículo, ministerio, actividades, frío y chicais que transite. Nunca habrá virus en esta tu hija, nunca habrá plagas, ni peste, ni malestares, ni enfermedades de ningún índole, por cuanto tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, con toda bendición sobre sus nietecitos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.